Bienvenidos de nuevo. En este video exploraremos una de las paradojas más fascinantes de la historia natural. Cómo la muerte de especies enteras puede ser la razón por la que la vida, en su infinita diversidad, sigue existiendo. La extinción, aunque suene a fin, es en realidad el principio de algo nuevo. Sin ella, el mundo no sería como lo conocemos. Desde las eras más remotas hasta los días actuales, cada desaparición masiva ha sido una especie de reajuste cósmico, un renacer del equilibrio biológico y una oportunidad para que la evolución escriba un nuevo capítulo. Este proceso, aunque devastador, es la fuerza silenciosa que modela los destinos de la Tierra y de todo lo que la habita. La historia de la vida está marcada por cataclismos y silencios. Si uno pudiera observar la Tierra desde sus primeros días, vería un planeta que se reinventa una y otra vez. Cada extinción deja cicatrices geológicas, pero también abre caminos biológicos. La vida no desaparece del todo, se transforma. De las cenizas de una especie surge la posibilidad de otra, adaptada, distinta, quizás más compleja. Y en esa cadena de finales y comienzos se teje la historia evolutiva que hoy nos incluye a nosotros. Hace unos 4.500 millones de años, cuando la Tierra era un planeta joven, las condiciones eran tan violentas que la palabra vida apenas tenía sentido. Meteoritos impactaban con furia, la superficie ardía y la atmósfera estaba llena de gases tóxicos. Pero de ese caos emergieron los primeros microorganismos, y con ellos, la posibilidad de la evolución. Desde entonces, el planeta ha pasado por innumerables cambios y crisis, y en cada una de ellas la vida ha sido puesta a prueba. En algunos momentos, casi desaparece por completo. Sin embargo, siempre encuentra la forma de renacer. Los científicos calculan que más del 99% de todas las especies que han existido ya se extinguieron. Ese número puede parecer aterrador, pero también es una declaración sobre la capacidad de la vida para reinventarse. Sin la extinción, el mundo sería un museo biológico sin espacio para nuevas formas de existencia. Las especies viejas, adaptadas a ecosistemas que ya no existen, ocuparían todos los nichos y no permitirían el surgimiento de innovaciones evolutivas. La extinción, entonces, es un acto de limpieza biológica que deja lugar al cambio. Un ejemplo impresionante de esto ocurrió hace unos 2.400 millones de años, en lo que los científicos llaman la Gran Oxidación. Antes de este evento, la atmósfera terrestre no contenía oxígeno libre. Los microorganismos anaerobios dominaban el planeta. Pero entonces aparecieron las cianobacterias, capaces de realizar fotosíntesis y liberar oxígeno como subproducto. Lo que para nosotros es el aire de la vida, para ellos fue un veneno. La acumulación de oxígeno en la atmósfera provocó una de las primeras grandes extinciones masivas. Sin embargo, ese desastre permitió la aparición de organismos aeróbicos, capaces de usar el oxígeno para obtener energía de manera más eficiente. Fue el principio de una nueva era biológica. La extinción, por tanto, no es solo una fuerza destructiva, sino una arquitecta de posibilidades. Cada crisis biológica reconfigura los ecosistemas, cambia las reglas del juego y abre caminos para la diversificación de la vida. El planeta se convierte en un laboratorio donde la evolución prueba nuevas estrategias. Cuando un ecosistema colapsa, otro comienza a formarse. Cuando un depredador desaparece, sus presas cambian su comportamiento y su biología. Cuando un bosque se quema, suelos nuevos se abren para especies que antes no tenían lugar. El registro fósil es el testigo silencioso de este ciclo de destrucción y creación. Las capas de roca cuentan historias de mares evaporados, de continentes fracturados y de animales que caminaron brevemente sobre la Tierra antes de desaparecer. Cada fósil es una nota en una sinfonía evolutiva que nunca se detiene. A veces, la melodía se apaga casi por completo, como ocurrió con las grandes extinciones masivas. Pero incluso en esos silencios, la vida prepara su próximo movimiento. Entre las extinciones más conocidas se encuentra la del final del período pérmico, hace unos 252 millones de años. Fue la más catastrófica de todas. Cerca del 90% de las especies marinas y el 70% de las terrestres desaparecieron. Los océanos se volvieron tóxicos,
Los cielos se nublaron de dióxido de carbono y la temperatura global aumentó de forma insoportable. Sin embargo, de ese escenario apocalíptico surgieron los ancestros de los dinosaurios, y más adelante, los primeros mamíferos. Si la extinción pérmica no hubiera ocurrido, nosotros tal vez nunca habríamos existido. Y lo mismo puede decirse del evento que acabó con los dinosaurios hace 66 millones de años. El impacto de un asteroide de más de 10 kilómetros de diámetro liberó una energía equivalente a miles de millones de bombas nucleares. La Tierra se cubrió de polvo, el clima se desplomó y el 75% de las especies desapareció. Pero entre las criaturas que sobrevivieron estaban los pequeños mamíferos, aquellos seres nocturnos que habían vivido en las sombras durante millones de años. Su oportunidad había llegado. En los millones de años siguientes, evolucionaron, se diversificaron y llenaron los vacíos ecológicos que habían dejado los gigantes del Mesozoico. De sus linajes surgirían los primates, y finalmente, el ser humano. Podría parecer cruel que la vida dependa del fin de otras formas de vida, pero en la naturaleza no hay maldad ni bondad. Solo hay procesos. La extinción es uno de ellos. Es una respuesta inevitable a los cambios ambientales, a la competencia biológica, a la presión del tiempo. Cada especie lleva inscrita en su código genético no solo la receta para vivir, sino también la posibilidad de desaparecer. Y cuando eso sucede, el material genético, los ecosistemas y las oportunidades evolutivas se redistribuyen. Es como si la vida se reciclara constantemente, movida por la necesidad de adaptarse. Así, cuando una especie se extingue, no deja simplemente un vacío, deja un espacio fértil. Las bacterias que descomponen los restos liberan nutrientes al suelo, los ríos arrastran los sedimentos, las plantas crecen sobre las ruinas. En cada ciclo de extinción hay un renacimiento microscópico que se repite desde hace miles de millones de años. Es un recordatorio de que la vida, incluso en su fragilidad, tiene una resiliencia asombrosa. La idea de que la extinción puede ser creadora también transforma la forma en que entendemos nuestro papel en el planeta. No somos espectadores neutrales. Somos parte de esa historia, un producto más de esas crisis y renacimientos. Nuestra propia existencia depende de la desaparición de innumerables seres que caminaron, nadaron o volaron antes que nosotros. La Tierra nos ha heredado su memoria de pérdidas, y esa memoria está escrita en nuestros huesos, en nuestras células, en el aire que respiramos. Si miramos con atención, la vida en la Tierra es un relato de adaptación a la catástrofe. Cada vez que la naturaleza ha sido empujada al borde del abismo, ha encontrado un modo de reinventarse. Lo que parece destrucción total es, en realidad, una reconfiguración del orden biológico. Después de cada colapso, las especies supervivientes se enfrentan a un mundo distinto, un escenario donde la selección natural actúa con una intensidad feroz. Solo los organismos que logran ajustarse a las nuevas condiciones prosperan, y de ellos nacen linajes completamente nuevos. Esta dinámica es lo que ha permitido que la vida pase de ser microscópica y simple, a ser diversa, compleja y consciente de sí misma. En el lenguaje de la biología evolutiva, las extinciones son cuellos de botella. En esos momentos, la diversidad genética del planeta se reduce drásticamente, pero los genes que logran pasar por ese estrecho canal son los que definirán el futuro. Esos genes cargan las adaptaciones más eficaces, las mutaciones más útiles, las combinaciones que permiten sobrevivir en un entorno hostil. Cuando el planeta se estabiliza, esa nueva base genética da lugar a una explosión de vida, una radiación evolutiva que llena cada rincón disponible. Es un proceso que puede durar millones de años, pero sus resultados son impresionantes. Nuevos animales, nuevas plantas, nuevas estrategias de supervivencia. El ejemplo más claro de esta renovación es el Cenozoico, la era que comenzó tras la desaparición de los dinosaurios. Sin los grandes reptiles dominando la Tierra, los mamíferos se diversificaron de manera asombrosa. Surgieron elefantes, ballenas, caballos, felinos y, eventualmente, humanos. Cada uno de ellos es la consecuencia directa de aquella extinción. En otras palabras, el golpe del asteroide no solo borró una era, sino que también sembró la semilla de la inteligencia. Sin el desastre del Cretácico,
no existirían los ojos que hoy observan las estrellas ni las manos que escriben sobre su origen. Este patrón se repite en cada gran crisis. Las extinciones son la forma que tiene la vida de reordenar sus fuerzas, de reinventarse frente a la entropía. En un sentido profundo, son momentos de limpieza biológica y ecológica. Los ecosistemas no son estructuras fijas, sino sistemas dinámicos que dependen de los cambios. Cuando el equilibrio se rompe, la naturaleza no busca restaurar lo que fue, sino construir algo nuevo. Por eso, la extinción no es un error, sino una condición inherente a la evolución. Incluso hoy, mientras hablamos, la extinción continúa. Miles de especies desaparecen cada siglo, muchas sin dejar rastro. A veces por causas naturales, pero la mayoría de las veces, por la acción humana. Lo que diferencia las extinciones actuales de las antiguas es la velocidad. Antes, las transformaciones eran lentas, producto de procesos geológicos o climáticos. Hoy, la presión de la humanidad sobre los ecosistemas acelera esos cambios a un ritmo sin precedentes. Lo que en otras épocas ocurría en millones de años, ahora sucede en décadas. Y sin embargo, el principio sigue siendo el mismo. Cada vez que una especie se extingue, algo en el sistema se reorganiza. Otras especies ocupan su lugar, las redes ecológicas se adaptan, las cadenas tróficas se redistribuyen. Claro que esto no significa que la extinción actual sea deseable. A diferencia de los procesos naturales, los provocados por el ser humano tienen una dirección descontrolada, guiada por intereses económicos y no por equilibrios biológicos. La extinción acelerada que vivimos hoy no deja espacio a la adaptación, no da tiempo a que la vida se reacomode. Es una herida abierta en el tejido evolutivo del planeta. Aún así, incluso en medio de este panorama, la vida demuestra una tenacidad sorprendente. En los rincones más contaminados, en las aguas más ácidas, en los desiertos más áridos, siempre hay organismos que prosperan. Las bacterias, los hongos y las plantas pioneras son los primeros en colonizar los espacios destruidos. Son los arquitectos de la reconstrucción ecológica. Donde el suelo se vuelve ceniza, las raíces devuelven la fertilidad. Donde las temperaturas aumentan, surgen especies que soportan el calor. La vida, por su naturaleza, no sabe rendirse. Los científicos han observado este fenómeno tras desastres naturales recientes. Después de la erupción del monte Santa Elena en 1980, por ejemplo, el paisaje quedó completamente devastado. Sin embargo, en pocos años, los ecosistemas comenzaron a renacer. Musgos, líquenes y pequeñas plantas ocuparon la tierra negra, seguidos por insectos y aves. Fue un laboratorio natural que demostró cómo el ciclo de destrucción y vida se repite en escalas pequeñas, igual que en las grandes extinciones del pasado. Lo mismo ocurre en los arrecifes de coral después de un blanqueamiento masivo o en los bosques que se incendian. Al principio, todo parece perdido, pero bajo la superficie, las semillas esperan, las esporas se dispersan, los microorganismos se multiplican. Cuando las condiciones vuelven a ser favorables, la vida resurge, no como una copia del pasado, sino como una nueva forma, adaptada a lo que viene. Esa capacidad de adaptación es, quizás, la esencia misma de la vida. La extinción elimina lo que ya no puede resistir, pero también deja espacio a lo que está por nacer. Es una danza entre la pérdida y la creación, entre la selección y la oportunidad. Desde el punto de vista de la biología evolutiva, la vida no tiene un plan, pero tiene una dirección, hacia la complejidad, hacia la diversidad, hacia la persistencia. Y en ese camino, la extinción es tanto un obstáculo como un motor. Si todo permaneciera igual, si ninguna especie desapareciera, la evolución se detendría. No habría presión selectiva, no habría competencia ni necesidad de cambio. Los ecosistemas se volverían estáticos, frágiles, incapaces de enfrentar los desafíos del tiempo. La vida necesita del cambio, incluso cuando ese cambio es doloroso. Desde esta perspectiva, podríamos decir que cada ser vivo lleva dentro de sí la historia de millones de extinciones. Nuestros genes son el resultado de innumerables pruebas, errores y catástrofes. Somos herederos de linajes que sobrevivieron a glaciaciones,
impactos de asteroides y cambios climáticos radicales. Cada célula de nuestro cuerpo es una victoria improbable sobre la muerte. La existencia misma del ser humano es el testimonio de que la vida puede florecer precisamente porque ha aprendido a morir. Cuando se estudia el registro fósil, uno comprende que la extinción no es una anomalía, sino un pulso natural del planeta. Las eras geológicas se suceden con una cadencia que alterna estabilidad y crisis, creación y destrucción. Este ritmo profundo, que a veces tarda millones de años en completarse, refleja la respiración misma de la Tierra. Cada periodo de calma permite la expansión de ecosistemas, la especialización de organismos y el florecimiento de la diversidad. Pero inevitablemente llega un punto de inflexión, un cambio climático abrupto, una erupción volcánica colosal, una variación en la órbita del planeta o un impacto cósmico. Y en ese momento, la vida es sometida a prueba. Las extinciones masivas, aquellas que eliminan gran parte de las especies del planeta, son las que marcan con mayor fuerza la historia evolutiva. Han ocurrido al menos 5 grandes eventos de este tipo y cada uno ha redefinido el curso de la vida. Tras cada cataclismo, los ecosistemas colapsaron y los nichos ecológicos quedaron vacíos. Pero la biología no tolera el vacío. Donde antes hubo una especie, pronto aparece otra. Los genes se mezclan, las mutaciones se aceleran y los organismos experimentan una expansión evolutiva que llena nuevamente el planeta de formas de vida. Desde un punto de vista científico, esto se conoce como radiación adaptativa. Es el fenómeno por el cual, después de una gran extinción, las especies sobrevivientes se diversifican con rapidez para ocupar los espacios que quedaron libres. Es un proceso creativo impulsado por la destrucción previa. Un ejemplo clásico ocurrió después de la extinción del Cretácico, cuando los mamíferos se expandieron para ocupar los nichos que los dinosaurios habían dejado vacantes. En pocos millones de años, aparecieron especies terrestres, acuáticas y voladoras, cada una adaptada a un entorno distinto. De aquel impulso nacieron los antepasados de casi todos los mamíferos actuales, incluido el ser humano. Pero este fenómeno no se limita a los grandes eventos. Incluso a escalas menores, cada pérdida ecológica provoca un reajuste. Cuando un depredador desaparece, sus presas cambian su comportamiento y su morfología. Cuando un bosque muere, otras plantas colonizan el espacio y alteran el suelo. Cada extinción local actúa como una pieza que se mueve en el complejo tablero de la ecología global. Nada se pierde sin que algo cambie. Hay una belleza inquietante en esta dinámica. La muerte y la creación están entrelazadas de manera inseparable. Lo que la geología nos muestra como una línea de fósiles rotos, en realidad es una coreografía de transformaciones. La Tierra no conserva especies eternamente, las sustituye. Este reemplazo constante es lo que ha permitido que la vida evolucione desde simples bacterias hasta organismos con conciencia. Sin el desgaste y la desaparición, la biología quedaría atrapada en su propio pasado. Desde una mirada filosófica, la extinción también tiene un sentido más profundo. No solo habla del fin de las especies, sino de la naturaleza finita de toda existencia. La vida, en su totalidad, está sujeta a la temporalidad. Los seres vivos no solo nacen y mueren individualmente, las especies también lo hacen. Y al hacerlo, alimentan el ciclo universal de renovación. Así como la materia nunca se destruye sino que se transforma, la información genética y ecológica de una especie no se pierde, sino que se recicla en nuevas formas. El carbono de los cuerpos extintos se integra en la atmósfera, los minerales vuelven al suelo, los nutrientes regresan al ciclo biogeoquímico. Cada molécula que alguna vez formó parte de un ser vivo se convierte en el material de otro. En un sentido literal, estamos hechos de los restos de seres antiguos. Cada respiración, cada gota de agua y cada célula que nos compone está compuesta de átomos que antes pertenecieron a otras vidas. Somos, por tanto, una consecuencia directa de la extinción. La paleontología nos enseña que la vida no se extingue de forma uniforme. Algunas especies perecen, otras prosperan. La clave está en la adaptación. Aquellos organismos con variabilidad genética suficiente pueden modificar sus comportamientos o estructuras para sobrevivir en un entorno cambiante.
Las especies más rígidas, en cambio, desaparecen. La extinción selecciona a los más resilientes, no necesariamente a los más fuertes. Es un recordatorio de que en la evolución no gana quien domina, sino quien se ajusta. Un ejemplo extraordinario es el de los cocodrilos. Estos reptiles, contemporáneos de los dinosaurios, sobrevivieron a la catástrofe que acabó con ellos. Su éxito radicó en su capacidad para adaptarse a diferentes hábitats, a vivir tanto en agua dulce como salada, y a soportar largos periodos sin alimento. Su fisiología les permitió resistir los cambios climáticos extremos que exterminaron a tantas otras especies. Los cocodrilos, testigos silenciosos de la historia del planeta, son un ejemplo viviente de cómo la extinción filtra la vida y deja pasar solo lo que puede resistir. Otro caso es el de los insectos, que han sobrevivido a todas las grandes extinciones masivas. Su número, su adaptabilidad y su rápida reproducción les han permitido prosperar en prácticamente todos los ambientes del planeta. Mientras los grandes animales desaparecían, los insectos simplemente se transformaban. Su diversidad actual, más de 1 millón de especies descritas, es el resultado de millones de años de supervivencia frente a la adversidad. La extinción de otros organismos les dio la oportunidad de expandirse sin límites. El patrón es claro: cuando una forma de vida desaparece, otra toma su lugar. La Tierra nunca ha sido un escenario vacío. Incluso en los momentos más sombríos, cuando el planeta parecía muerto, algo pequeño, resistente y persistente permanecía. En los días posteriores a las grandes extinciones, el mundo debió parecer un desierto silencioso. Pero en los océanos, los microorganismos continuaban su labor, reconstruyendo lentamente la red de la vida. Ellos fueron los cimientos sobre los cuales se erigieron las nuevas eras biológicas. Así, la extinción no es el final del camino, sino una bifurcación. La evolución no avanza en línea recta, sino en ramificaciones que se extienden y se podan constantemente. Cada rama que muere nutre a las que continúan. Lo que hoy llamamos biodiversidad es, en esencia, el resultado acumulativo de millones de extinciones. La vida tal como la conocemos es un mosaico de supervivencias y pérdidas. Y aunque la palabra extinción evoque tristeza o destrucción, en realidad describe un proceso profundamente creativo. Sin la desaparición de los trilobites, no habría espacio para los peces modernos. Sin la caída de los grandes reptiles, los mamíferos no habrían conquistado la Tierra. Sin los ciclos de crisis y renovación, la vida sería una melodía repetida sin evolución. La muerte colectiva de especies es, irónicamente, lo que permite que la vida siga cantando nuevas canciones. En los silencios que siguen a una extinción masiva, la Tierra se convierte en un laboratorio abierto donde las reglas de la biología se reescriben. Los paisajes se transforman, los climas cambian, los océanos se llenan de nuevas composiciones químicas, y lo que alguna vez fue un ambiente hostil puede volverse un refugio. Esos periodos de vacío, que a menudo duran millones de años, son fundamentales para que la vida vuelva a florecer. Si la evolución es una historia de ensayo y error, las extinciones son los momentos en que el planeta borra parte del texto para escribir un nuevo capítulo. Imagina el planeta poco después de la gran extinción del Pérmico. Los volcanes habían envenenado la atmósfera con dióxido de carbono, el oxígeno era escaso y los mares estaban saturados de metales pesados. Durante un tiempo, el mundo fue casi estéril. Pero lentamente, la vida regresó. En los océanos comenzaron a aparecer pequeñas criaturas que nadaban entre las sombras de un planeta en recuperación. Las algas reconstruyeron la cadena alimenticia, los moluscos reaparecieron, y los primeros reptiles del Mesozoico emergieron para colonizar la tierra firme. Fue un renacimiento tras la ruina, una demostración de que la vida, incluso en su fragilidad, tiene una fuerza que desafía lo imposible. Los geobiólogos han descubierto que, tras cada catástrofe global, los microorganismos son los primeros en recuperar el control. No solo sobreviven, sino que reestructuran la biosfera. En los suelos, las bacterias fijan nitrógeno y carbono, regenerando los ciclos químicos esenciales. En los océanos, las cianobacterias vuelven a producir oxígeno. En las rocas, los líquenes comienzan a disolver minerales, preparando el terreno para las futuras plantas.
Estos procesos invisibles, que podrían parecer triviales, son los cimientos del renacer planetario. Sin ellos, ningún animal o planta podría volver a existir. La extinción, entonces, no elimina la vida, sino que la reinicia. Cada evento catastrófico funciona como una poda del árbol evolutivo. Lo que queda tras la poda crece con más fuerza, ramificándose en direcciones nuevas. En términos ecológicos, se crean nichos vacíos, espacios ecológicos que antes estaban ocupados por especies dominantes. Al desaparecer esas especies, se liberan recursos, territorios y oportunidades evolutivas. Las especies que sobreviven, a menudo pequeñas y generalistas, se diversifican rápidamente para ocupar esos nichos. Así nacen nuevas formas de vida, nuevas estrategias de alimentación, locomoción y reproducción. Un ejemplo fascinante se encuentra en los mamíferos posteriores a la extinción del Cretácico. Antes del impacto del asteroide, la mayoría eran diminutos y nocturnos, escondidos bajo tierra o entre los árboles, viviendo en las sombras de los dinosaurios. Pero cuando los grandes reptiles desaparecieron, esos pequeños mamíferos heredaron un mundo vacío. En unos cuantos millones de años, algunos se convirtieron en gigantes herbívoros, otros en depredadores veloces, otros aprendieron a volar o a regresar al mar. La extinción de los dinosaurios no fue el final de la vida, sino una invitación para que otras especies tomaran el escenario. En la actualidad, la ciencia comprende la extinción como parte de un ciclo de equilibrio ecológico. Es la respuesta natural del planeta ante el exceso o la rigidez biológica. Cuando las condiciones cambian, ya sea por el clima, la actividad volcánica o el movimiento de los continentes, las especies que no logran adaptarse son eliminadas. No por castigo, sino por consecuencia. La naturaleza no tiene intención, pero sí coherencia. La vida, en su forma más pura, se adapta o desaparece. Y en esa desaparición, el sistema se ajusta, buscando siempre una nueva armonía. Desde un punto de vista geológico, incluso las grandes catástrofes que provocan extinciones pueden considerarse mecanismos de regulación planetaria. Cuando los volcanes inyectan cantidades colosales de gases en la atmósfera, o cuando un impacto extraterrestre altera el clima, el planeta responde modificando su composición química y térmica. Estos cambios extremos, aunque destructivos, también generan nuevas condiciones. Los océanos pueden enriquecerse con minerales, los suelos con nutrientes, y los polos pueden redistribuir las corrientes marinas. Todo esto estimula la evolución, forzando a la vida a adaptarse o reinventarse. La evidencia más clara de este equilibrio catastrófico está escrita en las rocas. Cada capa sedimentaria es una página de la historia de la Tierra, donde se alternan los periodos de abundancia y los de vacío. En una capa, se encuentran fósiles de criaturas marinas abundantes. En la siguiente, solo ceniza y polvo. Ese contraste es el lenguaje de la extinción. Pero justo encima, siempre aparece una capa nueva llena de señales de renacimiento. Fósiles de especies diferentes, trazas de organismos recién surgidos, minerales que indican condiciones químicas renovadas. La vida no se rinde, se transforma. El astrofísico Carl Sagan decía que somos polvo de estrellas. Y en cierto modo, también somos polvo de extinciones. Cada átomo de nuestro cuerpo ha pasado por ciclos de muerte y resurrección, no solo cósmicos, sino también biológicos. El calcio de nuestros huesos proviene de antiguos esqueletos marinos, el hierro de nuestra sangre de explosiones estelares, el carbono de organismos que vivieron y murieron millones de años atrás. Somos el resultado de un reciclaje eterno, una combinación de materia y memoria. En esa continuidad, la extinción no destruye la vida, sino que la refina. Selecciona los rasgos más resistentes, conserva las adaptaciones más eficaces y elimina lo que ya no puede sostenerse. En cierto modo, actúa como un filtro evolutivo. Y aunque pueda parecer cruel, es ese filtro el que mantiene la diversidad del planeta. Si todas las especies sobrevivieran indefinidamente, el ecosistema colapsaría bajo su propio peso. La competencia se detendría, la innovación biológica cesaría y la evolución perdería su motor. La desaparición es, entonces, una forma de purificación del sistema natural.
Este principio también puede observarse en sistemas más pequeños. En una selva tropical, por ejemplo, cuando un árbol gigante cae, abre un claro en el dosel y permite que la luz llegue al suelo. Ese espacio vacío se llena pronto de nuevos brotes, flores y animales. El colapso de un ser permite el crecimiento de otros. A escala planetaria, las extinciones funcionan de la misma manera. La caída de un linaje libera la energía evolutiva que impulsa el surgimiento de otro. El equilibrio nunca es estático, siempre está en movimiento. La vida, entonces, no es una línea continua, sino una espiral. Se eleva, se desploma y vuelve a ascender. Cada vuelta de esa espiral deja una huella en la historia del planeta, una marca de transformación. Y nosotros, que vivimos en una de esas vueltas, somos testigos de un proceso que lleva desarrollándose desde hace miles de millones de años. La extinción nos recuerda que todo tiene un tiempo, pero también que el fin nunca es absoluto. En el lenguaje de la biología, morir es otra forma de seguir existiendo. Comprender la extinción como parte esencial de la vida requiere abandonar la idea de que la naturaleza busca estabilidad. La Tierra, en realidad, es un sistema dinámico, impulsado por desequilibrios. Los continentes se mueven, los climas oscilan, los océanos se calientan y enfrían, las especies aparecen y desaparecen. Lo que llamamos equilibrio ecológico no es un estado fijo, sino una constante adaptación. En ese movimiento perpetuo, la extinción actúa como una especie de reajuste necesario. Sin ella, el flujo de la vida se estancaría. Cada especie es una respuesta temporal a un conjunto de condiciones. Cuando esas condiciones cambian, la respuesta deja de ser útil. Las mutaciones genéticas, la competencia y la presión ambiental deciden quién sigue y quién termina. De esta manera, la extinción no es un fracaso, sino el cierre natural de un ciclo. La vida, vista desde la escala del tiempo geológico, no tiene favoritos. Solo conserva lo que funciona y deja atrás lo que no. El registro fósil ilustra esta realidad con precisión asombrosa. Al observar los estratos, los paleontólogos encuentran patrones de aparición y desaparición que se repiten una y otra vez. Cada nuevo conjunto de fósiles marca una reorganización del mundo. En un nivel más profundo, esto demuestra que la evolución no es una línea ascendente hacia la perfección, sino una serie de ensayos en busca de equilibrio. Lo que sobrevive no es necesariamente lo mejor, sino lo que se ajusta al momento. Incluso nuestra propia especie, Homo sapiens, es parte de ese flujo. No somos el destino final de la evolución, sino una etapa más en un proceso continuo. Millones de años antes de nosotros, otros humanos caminaron por la Tierra. El Homo erectus, el Neandertal, el denisovano. Todos desaparecieron. Nosotros, por ahora, seguimos aquí, pero la biología no garantiza permanencia. Algún día, también podríamos ser reemplazados, y de nuestra extinción podría surgir algo nuevo, quizás más adaptado a un futuro que aún no existe. Desde esta perspectiva, la extinción no debe verse como tragedia, sino como renovación. Las eras geológicas demuestran que, cada vez que la vida ha estado a punto de desaparecer, el planeta ha respondido con creatividad biológica. Después de la extinción del Ordovícico, surgieron los primeros peces con mandíbulas. Tras la crisis del Devónico, los anfibios comenzaron su conquista de la Tierra. Luego del Pérmico, los reptiles se diversificaron. Y tras el Cretácico, los mamíferos ascendieron. Cada cataclismo abrió las puertas de una nueva era. Los científicos han encontrado una curiosa regularidad en estos eventos. Las extinciones masivas parecen ocurrir con una frecuencia que ronda los 25 a 30 millones de años. Algunos investigadores creen que podría existir un patrón astronómico detrás, tal vez relacionado con el movimiento del sistema solar a través de la galaxia. Cada vez que cruzamos regiones más densas del espacio, aumenta la probabilidad de impactos cósmicos o alteraciones climáticas. Si esta hipótesis es cierta, la vida en la Tierra no solo está ligada a los procesos internos del planeta, sino también a los ciclos del cosmos. Somos, literalmente, hijos de las estrellas y de sus colisiones. En ese sentido, la extinción no es solo un fenómeno biológico, sino también astronómico.
La historia de la vida está escrita por el diálogo entre el cielo y la tierra. Los meteoritos que trajeron compuestos orgánicos al planeta hace miles de millones de años son los mismos que, más tarde, provocarían devastaciones globales. Esos impactos, aunque terribles, actuaron como catalizadores de cambio. Cada colisión es un recordatorio de que la vida no puede separarse de su contexto cósmico. Las estrellas, al morir, dispersan los elementos que formarán nuevos mundos, y en esos mundos la vida vuelve a nacer. Cuando un asteroide golpea la Tierra, el resultado inmediato es destrucción, pero las consecuencias a largo plazo son mucho más complejas. El polvo que se eleva puede modificar el clima durante siglos, cambiando la temperatura global, alterando los patrones de lluvia y transformando los ecosistemas. Estas condiciones extremas fuerzan a las especies a adaptarse o desaparecer, y en ese proceso surgen nuevas formas de vida. Lo que parece un accidente cósmico se convierte, en realidad, en un mecanismo evolutivo. Los geólogos han encontrado evidencia de que, después del impacto que acabó con los dinosaurios, los océanos experimentaron un aumento en la diversidad microbiana. Nuevos tipos de plancton aparecieron, lo que alteró la composición química del agua y permitió el surgimiento de peces modernos. Incluso las plantas terrestres cambiaron. Muchas de las especies que hoy forman los bosques tropicales surgieron después de aquella catástrofe. Sin el impacto del asteroide, los ecosistemas que conocemos no existirían. Esta interdependencia entre destrucción y creación revela una verdad profunda. La vida necesita del cambio, y el cambio, en su forma más extrema, es la extinción. El universo entero parece estar diseñado bajo este principio. Las estrellas nacen del colapso de nubes de gas, brillan durante millones de años y finalmente mueren, liberando la materia que dará origen a otras estrellas y planetas. Lo mismo ocurre en la biología. Los organismos surgen, florecen y desaparecen, dejando tras de sí las condiciones necesarias para nuevas formas de vida. La extinción, entonces, no es un accidente de la evolución, sino su esencia. Es la fuerza que garantiza la continuidad del proceso. En el universo no existe la permanencia, solo la transformación. Todo lo que vive está destinado a cambiar de forma. La muerte de una especie no significa el final de la vida, sino su redistribución. Los ecosistemas no entienden de pérdidas, solo de flujos. En la desaparición de un linaje se libera energía, materia y espacio. Y esos tres elementos son el combustible de la creación biológica. Desde la perspectiva de la biología profunda, la extinción es una consecuencia inevitable de la entropía universal. Todo sistema tiende al desorden, pero la vida, como fenómeno autoorganizado, lucha contra esa tendencia generando complejidad. Sin embargo, esa lucha tiene un límite. Cuando las condiciones externas superan la capacidad de respuesta, el sistema colapsa. Pero ese colapso no es el fin del orden, sino el inicio de uno nuevo. Así, la extinción es el punto de inflexión entre dos equilibrios, el que muere y el que nace. En términos filosóficos, podría decirse que la extinción es la manera en que la naturaleza recuerda que la eternidad no es compatible con la evolución. Solo lo que cambia puede aprender a vivir. Solo lo que muere puede dejar espacio a lo que viene después. Y en ese ciclo eterno de pérdida y renacimiento, la vida se perfecciona a sí misma, no buscando la inmortalidad, sino la continuidad. La historia de la Tierra puede leerse como un poema de cenizas y renacimientos. Cada era geológica es una estrofa escrita con lava, océanos y huesos convertidos en piedra. En ese poema, la extinción no es una pausa, sino un cambio de ritmo. Donde el planeta destruye, también siembra. Lo que desaparece en un tiempo, florece en otro con una forma distinta. Este ciclo, repetido una y otra vez, ha sido el motor silencioso del progreso biológico, el principio que permitió que lo simple se convirtiera en complejo y que la materia inerte cobrara conciencia. Para comprender el papel creativo de la extinción, debemos imaginar el tiempo no como una línea, sino como una corriente que fluye y se bifurca. En esa corriente, cada especie es un remolino momentáneo. Algunas duran millones de años, otras apenas unos instantes geológicos, pero todas están conectadas. Cuando una se disuelve,
Sus restos se integran en la corriente general, alimentando nuevos remolinos. La vida no se detiene en los límites de la muerte. La muerte forma parte de su cauce. Este principio se refleja incluso en los mecanismos moleculares de la evolución. Cuando una especie se extingue, parte de su información genética puede persistir en otras. Los genes no desaparecen completamente. Se reciclan, se mezclan, se transmiten por líneas evolutivas que divergen y convergen. Algunas proteínas que hoy existen en el ser humano ya estaban presentes en los organismos que habitaron los océanos primitivos hace miles de millones de años. Somos portadores de memorias biológicas antiguas, fragmentos de especies extintas que aún hablan en el lenguaje de nuestras células. El ADN es, en cierto modo, un archivo de supervivencia. Contiene rastros de adaptaciones que fueron útiles en entornos lejanos, instrucciones que han viajado a través de innumerables generaciones. En nuestro genoma hay secuencias que provienen de virus antiguos, de simbiosis bacterianas, de linajes que se extinguieron mucho antes de que aparecieran los primeros humanos. Vivimos gracias a las vidas que desaparecieron, porque cada una de ellas dejó algo que permitió a las siguientes resistir. La extinción, por tanto, también es herencia. Las especies actuales no son más que una fracción del repertorio que la Tierra ha probado. Cada organismo es el resultado de un sinfín de experimentos pasados. Lo que la evolución mantiene no es necesariamente lo más bello o lo más fuerte, sino lo que logra coexistir con el entorno. La desaparición de millones de especies permitió que unos pocos linajes concentraran las mejores estrategias adaptativas. De esa selección de supervivencias nació la extraordinaria diversidad que hoy conocemos. La paradoja se hace evidente. La pérdida de vida genera más vida. La desaparición de lo antiguo libera espacio ecológico, y ese espacio se llena con innovaciones. Sin la presión de la extinción, no habría impulso evolutivo. Los seres vivos permanecerían inmóviles en sus formas iniciales. Pero la necesidad de sobrevivir en un mundo cambiante obliga a la creatividad biológica. De esa presión nacen las plumas, los ojos, los pulmones, el pensamiento. La extinción no destruye la vida, la obliga a imaginarse de nuevo. Cuando los primeros animales salieron del mar para conquistar la tierra, no lo hicieron por curiosidad, sino por necesidad. Las aguas donde vivían se estaban quedando sin oxígeno. Los ecosistemas marinos colapsaban, y la única opción era adaptarse o desaparecer. Esa migración, forzada por el peligro, dio origen a una revolución biológica. La aparición de los anfibios, y más tarde, de los reptiles y los mamíferos. Todo comenzó con una crisis, con una amenaza de extinción. Así, cada catástrofe fue también una invitación a la innovación. El propio ser humano es hijo de un evento semejante. Hace unos 2 millones de años, en África, los cambios climáticos fragmentaron los bosques y transformaron amplias regiones en sabanas abiertas. Nuestros ancestros, acostumbrados a los árboles, se vieron obligados a caminar erguidos para desplazarse entre la hierba alta. Esa simple necesidad, ver por encima del pasto y recorrer largas distancias, moldeó nuestra anatomía y nuestra mente. La evolución humana, con su inteligencia y su cultura, es en parte consecuencia de un proceso de extinción ambiental. Cuando los bosques desaparecieron, el destino cambió. La extinción también influye en la historia de los ecosistemas. Después de cada colapso global, la Tierra tarda millones de años en recuperar su biodiversidad. Pero cuando lo hace, los nuevos ecosistemas son más estables y eficientes que los anteriores. Los ciclos de nutrientes se perfeccionan, las cadenas tróficas se vuelven más complejas, y las interacciones entre especies adquieren nuevas formas de equilibrio. Es como si la vida aprendiera de sus propios errores. Cada crisis deja un conocimiento implícito en los genes y en los ecosistemas. Desde la perspectiva de la biología de sistemas, este proceso puede verse como una forma de aprendizaje adaptativo. Los ecosistemas, al reorganizarse después de una extinción, eliminan las estructuras frágiles y retienen las resistentes. Lo mismo ocurre a nivel genético. Las mutaciones perjudiciales desaparecen junto con las especies que las portan, mientras que las combinaciones exitosas se multiplican. A largo plazo, esto conduce a una mayor eficiencia ecológica. El planeta,
en cierto modo, se autodepura. En los océanos modernos existen microorganismos descendientes directos de los supervivientes de las antiguas catástrofes. Su biología está adaptada a condiciones extremas, altas temperaturas, acidez o falta de oxígeno. Estas especies son como archivos vivientes del pasado, guardianes de la memoria evolutiva de la Tierra. Nos recuerdan que la vida no necesita de condiciones perfectas, solo necesita una oportunidad. Y esa oportunidad suele surgir precisamente en los lugares donde todo parece haber terminado. Las extinciones también han moldeado la relación entre los organismos y su entorno. La simbiosis, por ejemplo, puede haber surgido como una respuesta al peligro. Cuando los recursos escasean o los ambientes se vuelven hostiles, las especies tienden a colaborar. Lo que comenzó como competencia se transforma en cooperación. Las células eucariotas, base de toda la vida compleja, son el resultado de una antigua unión simbiótica entre distintas bacterias. Sin crisis ni extinción, esa unión jamás habría ocurrido, y nosotros no existiríamos. El gran misterio, entonces, no es porque las especies mueren, sino porque la vida sigue. Y la respuesta es simple y profunda. La vida no teme a la muerte, porque está hecha para transformarse. En el universo, nada se conserva inmóvil. Las galaxias nacen y se disuelven, las montañas se erosionan, los océanos cambian de forma, las especies aparecen y desaparecen. La extinción no es un error del sistema, sino su modo de avanzar. La vida no sobrevive a pesar de la muerte, sino gracias a ella. La extinción, aunque parezca una tragedia biológica, cumple una función equivalente a la respiración de un organismo. Cada expiración libera lo que ya no sirve y deja espacio para el aire nuevo. La Tierra, con sus cataclismos y renovaciones, respira a través de las eras. Lo que para nosotros puede parecer devastador, en la escala del tiempo geológico es un ajuste natural del equilibrio planetario. La vida necesita tanto del orden como del colapso, y en esa oscilación perpetua ha encontrado la manera de evolucionar hacia formas cada vez más complejas. Cuando los científicos examinan las consecuencias de las grandes extinciones, descubren que siempre van acompañadas de un salto evolutivo. Es como si el planeta, al ser sacudido por el caos, se volviera más creativo. Después del Pérmico, surgieron los primeros dinosaurios. Tras el Cretácico, aparecieron los mamíferos modernos. Luego de cada crisis, la vida no solo regresa, sino que regresa mejor preparada. Es un patrón que se repite, la destrucción impulsa la innovación. Este principio también se manifiesta en las adaptaciones que aparecen después de los eventos catastróficos. Por ejemplo, las plantas que sobrevivieron a la extinción del Cretácico desarrollaron estrategias para resistir el fuego y la sequía. Sus semillas podían permanecer dormidas durante largos periodos hasta encontrar condiciones adecuadas para germinar. Ese rasgo permitió la expansión de los bosques modernos. Del mismo modo, los animales pequeños, capaces de esconderse y reproducirse con rapidez, fueron los que prosperaron. Su tamaño reducido y su flexibilidad ecológica se convirtieron en ventajas evolutivas que definieron el futuro de los ecosistemas. La extinción, en ese sentido, actúa como una fuerza selectiva extrema. Los cambios graduales permiten una evolución lenta, pero los cataclismos aceleran el proceso. En cuestión de miles de años, una fracción diminuta del tiempo geológico, la vida puede reinventarse por completo. Lo que parecía el fin de todo, se convierte en el inicio de algo distinto. Este fenómeno se conoce como explosión adaptativa y es una de las razones por las que la biodiversidad actual es tan extraordinariamente rica. Los fósiles nos cuentan historias de supervivencia y de renacimiento. Entre las capas de ceniza volcánica o en los sedimentos de antiguos mares, se conservan huellas de organismos que resistieron lo imposible. Algunos de esos fósiles pertenecen a especies que se extinguieron poco después, otras son los ancestros directos de seres que aún existen. La ciencia paleontológica no solo busca entender cómo murieron las especies, sino cómo la vida logró persistir cuando todo parecía perdido. En cada hueso fosilizado hay una lección sobre resistencia, sobre la capacidad de la biología para reconstruirse desde la nada. En el fondo, la extinción es una conversación entre la tierra y la vida.
El planeta impone condiciones, la vida responde. Cuando las condiciones se tornan insoportables, la mayoría cede, pero unos pocos encuentran la manera de continuar. Esa interacción define el curso de la evolución. La Tierra no destruye por crueldad, simplemente cambia. Y la vida, lejos de desaparecer, aprovecha cada cambio para explorar nuevas posibilidades. Un ejemplo moderno de este proceso puede verse en los ecosistemas que se forman alrededor de las fumarolas hidrotermales del fondo oceánico. Estos lugares son tan extremos, con temperaturas superiores a los 100 grados y presiones que aplastarían a cualquier animal terrestre, que parecerían inhabitables. Sin embargo, allí prosperan comunidades enteras de organismos que viven sin luz solar, alimentándose de los compuestos químicos que emanan del interior de la Tierra. Algunos científicos creen que este tipo de ambientes pudieron ser el origen mismo de la vida. Y si el principio de la vida surgió de la oscuridad y el calor, no debería sorprendernos que la muerte también dé paso a nuevos comienzos. Las extinciones no solo moldean la biología, también transforman la geografía y el clima. Después de cada gran desaparición, los paisajes cambian. Los bosques se expanden o retroceden, los desiertos se desplazan, los mares invaden la tierra o se retiran. Estas modificaciones crean nuevos ecosistemas y rutas migratorias. En el caso del evento del Cretácico, los continentes se estaban separando lentamente, y esa fragmentación aumentó la diversidad biológica. Cada masa de tierra aislada se convirtió en un laboratorio evolutivo. Así, la extinción global coincidió con una reorganización planetaria que aceleró la evolución. En la escala cósmica, la vida y la muerte parecen ser el lenguaje universal. Las estrellas mueren para que otras nazcan. Los planetas se forman del polvo de explosiones estelares. Incluso las galaxias se transforman al colisionar entre sí. La extinción es, en esencia, la forma que tiene el universo de moverse hacia adelante. Nada se conserva intacto, porque la inmovilidad equivale a la muerte absoluta. Solo el cambio perpetuo garantiza la continuidad. La vida, al aceptar ese principio, se convierte en un reflejo del cosmos que la creó. Algunos filósofos de la ciencia han comparado las extinciones con los procesos de metamorfosis. Cuando una oruga se disuelve dentro de su crisálida, parece que muere, pero en realidad está reorganizando su estructura para renacer como mariposa. De manera análoga, cuando un ecosistema colapsa, no desaparece del todo, se reconfigura. Lo que antes era bosque puede transformarse en sabana, lo que era océano puede volverse desierto. La materia permanece, solo cambia de forma y función. La extinción es la crisálida del planeta. Los seres humanos, por su parte, estamos comenzando a comprender que también formamos parte de ese proceso. La extinción no es algo que ocurre lejos, en el pasado, sino algo que sucede ahora, ante nuestros ojos. Cada especie que desaparece por la acción humana, ya sea por deforestación, contaminación o cambio climático, es un recordatorio de que seguimos participando en el ciclo de destrucción y creación, aunque esta vez con una responsabilidad consciente. Hemos pasado de ser testigos a ser agentes. Pero incluso nuestra influencia, devastadora en muchos casos, sigue el mismo principio universal. Lo que destruimos crea nuevas condiciones, y la vida encuentra la manera de adaptarse. En ciudades abandonadas, los árboles crecen entre el concreto. En mares contaminados, surgen bacterias que degradan los desechos. En climas alterados, animales migran y cambian sus patrones. La vida se reorganiza, incluso en el caos que nosotros provocamos. La diferencia es que ahora, por primera vez, la inteligencia es parte del proceso. Y eso nos plantea una pregunta crucial. ¿Seremos capaces de aprender del papel de la extinción o nos convertiremos en su siguiente capítulo? El presente del planeta es un eco de sus antiguas extinciones. Cada crisis del pasado dejó marcas profundas en la Tierra. Huellas químicas, fósiles rotos, montañas que antes fueron fondos marinos. Y, sin embargo, todas esas heridas cuentan una historia de recuperación. La vida nunca ha permanecido vencida. Por eso, cuando los científicos hablan de la actual sexta extinción masiva, el tono no es solo de alarma, sino también de reflexión. La Tierra ha pasado por esto antes, pero nunca con una sola especie, la humana,
como causa principal. Las extinciones naturales del pasado fueron provocadas por volcanes, asteroides o cambios climáticos lentos. Hoy, en cambio, somos nosotros quienes hemos desencadenado una alteración planetaria. Nuestros cultivos, nuestras industrias y nuestras emisiones de carbono están modificando el equilibrio atmosférico con una rapidez sin precedentes. Los ecosistemas que tardaron millones de años en formarse están desapareciendo en apenas unas décadas. Pero al mismo tiempo, en medio de este colapso, la vida sigue resistiendo y adaptándose, tal como lo ha hecho siempre. La ciencia denomina antropoceno a esta nueva era geológica, marcada por la huella humana. No se trata solo de un término simbólico, hay evidencia física de ello. En los sedimentos actuales se encuentran partículas de plástico, restos radiactivos, huesos de ganado y señales químicas del cambio climático. Todo eso quedará registrado en las capas futuras de la Tierra, igual que los rastros de los antiguos cataclismos. Somos parte del registro fósil en tiempo real, una especie que deja constancia de su paso incluso antes de desaparecer. Pero el antropoceno también es un espejo de nuestra naturaleza dual. Hemos alcanzado la capacidad de alterar los sistemas del planeta, pero también de comprenderlos. Sabemos lo que ocurre y por qué ocurre. Esa conciencia nos distingue de cualquier otra especie que haya habitado la Tierra. Podemos elegir entre acelerar el colapso o aprender de la historia evolutiva y actuar como guardianes del equilibrio. La extinción, vista a través de nosotros, deja de ser un proceso ciego y se convierte en una responsabilidad. En los últimos años, se han documentado extinciones causadas directamente por la actividad humana. Desde la desaparición del dodo en el siglo XVII hasta la reciente pérdida del rinoceronte blanco del norte, la lista crece cada año. Pero también existen ejemplos de recuperación, especies que regresan gracias a la conservación, hábitats que vuelven a florecer después de décadas. En esas historias se revela la posibilidad de reconciliarnos con la vida. Si comprendemos que la extinción es parte del ciclo, pero no una excusa para destruir, podemos convertirnos en los protectores de la diversidad que aún sobrevive. El problema no es la extinción en sí, sino la velocidad con que la provocamos. La naturaleza necesita tiempo para adaptarse. En los grandes eventos del pasado, la recuperación de la biodiversidad tomó entre 5 y 10 millones de años. La humanidad, en cambio, está alterando el equilibrio planetario en apenas unos siglos. El ritmo actual impide que la vida responda con la creatividad evolutiva que la caracteriza. Estamos comprimiendo millones de años de transformación en una fracción diminuta del tiempo. Aún así, la vida siempre encuentra caminos insospechados. Hay plantas creciendo en suelos contaminados con metales pesados, insectos que se alimentan de plástico, peces que sobreviven en aguas urbanas. Estos ejemplos son la manifestación contemporánea del principio eterno. La extinción destruye, pero también empuja a la innovación. La biología no conoce el concepto de rendirse. Cada vez que el entorno se vuelve hostil, la vida busca un resquicio para continuar, y lo hace con una creatividad que desafía toda predicción. Desde una mirada filosófica, podría decirse que la extinción revela la humildad de la existencia. Nos recuerda que ninguna especie es indispensable, que toda forma de vida es transitoria. Los dinosaurios dominaron el planeta durante más de 160 millones de años, pero su reinado terminó en un instante cósmico. Nosotros llevamos apenas unos cientos de miles de años, y ya hemos puesto en peligro la estabilidad que heredamos. Pensar en la extinción no debería inspirar miedo, sino responsabilidad. Saber que la vida es frágil, pero también resistente, y que nuestro paso por la Tierra puede decidir el futuro de millones de especies. El poder de la extinción radica en su capacidad para reiniciar la historia. No hay progreso sin pérdida, ni evolución sin sacrificio. Incluso nuestra cultura, nuestras ideas y nuestras sociedades siguen un patrón similar. Las civilizaciones surgen, florecen y caen, dejando tras de sí los cimientos de las que vendrán. Lo mismo ocurre en la biología, pero con un lenguaje más antiguo, inscrito en la materia. La desaparición de una especie no borra su legado, lo transforma. Su genética, su impacto ecológico, su papel en la red de la vida se redistribuyen. Nada se pierde, solo cambia de lugar.
En los bosques que vuelven a crecer sobre antiguas zonas agrícolas, los suelos están hechos de la memoria de los árboles que alguna vez los habitaron. Los nutrientes que alimentan una semilla nueva pueden haber pertenecido a cientos de generaciones anteriores. Así, la vida se alimenta de sí misma. Es un proceso circular, en el que el pasado nutre al futuro. Si la extinción es la muerte, entonces el renacimiento es su consecuencia inevitable. Este ciclo puede parecer cruel, pero en realidad es profundamente equilibrado. Sin muerte, no hay espacio para la renovación. Sin renovación, la vida se vuelve estéril. La extinción enseña que el valor de la existencia no está en su duración, sino en su capacidad de transformarse. Cada especie que ha pasado por la Tierra, por breve que haya sido su tiempo, ha contribuido al gran relato biológico del planeta. Incluso aquellas que desaparecieron sin dejar descendencia dejaron tras de sí un cambio químico, una alteración ecológica, una pieza en el rompecabezas de la evolución. La ciencia moderna, al estudiar la extinción, no la interpreta como un error, sino como una condición de posibilidad. Sin ella, la evolución carecería de dirección. Es la muerte lo que empuja a la vida a avanzar. Es la desaparición lo que libera el espacio necesario para la invención biológica. Y en ese sentido, podríamos decir que la extinción es el corazón oscuro de la vida, una fuerza silenciosa que impulsa el cambio, que destruye para permitir crear. El universo entero parece construido sobre ese mismo principio. Las estrellas mueren para que existan los elementos que componen la vida. Las galaxias colisionan para formar nuevas estructuras. La energía se transforma, nunca se pierde. En esa danza cósmica, la extinción no es un accidente, sino una ley. Y nosotros, con nuestra conciencia efímera, somos una de sus expresiones más recientes, una chispa surgida de miles de cataclismos anteriores. Si observamos la historia de la vida desde esta perspectiva cósmica, comprendemos que la extinción no es un final, sino un cambio de forma en el flujo eterno de la existencia. El universo entero es un sistema de transformaciones perpetuas, donde nada permanece igual. Lo que muere en un lugar renace en otro, bajo una forma distinta. La Tierra, con sus océanos, montañas y criaturas, no es una excepción a esta ley universal. Es una de sus más bellas manifestaciones. Cada especie que ha existido, cada ecosistema que floreció y desapareció, ha sido parte de una sinfonía evolutiva mucho más amplia. En el corazón de este proceso se encuentra la resiliencia. La vida posee una capacidad asombrosa de reorganizarse, de adaptarse a condiciones que parecen imposibles. Después de cada extinción masiva, los ecosistemas se reconstruyen desde las ruinas. A veces basta con unos pocos supervivientes para reiniciar el ciclo. Un puñado de organismos, escondidos en refugios naturales, conservan el fuego vital que, con el tiempo, volverá a iluminar el planeta. Esos pequeños focos de vida son los verdaderos herederos del mundo, los puntos de partida de nuevas eras biológicas. Los científicos llaman a estos lugares refugios ecológicos. Son espacios donde las condiciones permanecen estables durante los periodos de crisis global. En ellos sobreviven especies que luego repoblarán el planeta. Durante las glaciaciones, por ejemplo, los valles templados actuaron como refugios para las plantas y los animales que, al retirarse los hielos, recolonizaron las regiones frías. Lo mismo ocurrió con los océanos tras los eventos de calentamiento extremo. Allí, en las profundidades, las bacterias y los pequeños organismos planctónicos guardaron la chispa de la vida que volvería a expandirse cuando el clima se equilibrara. En cada renacimiento, la vida aprende algo nuevo. Las adaptaciones que surgen después de una crisis se conservan como una memoria genética colectiva. Las especies posteriores no solo heredan el ADN de sus antepasados, sino también las lecciones que la evolución ha inscrito en ese código. De ese modo, la vida se vuelve más compleja, más resistente, más creativa. La extinción, aunque parezca un borrón, en realidad escribe en las profundidades del genoma una nueva gramática de la supervivencia. Incluso el ser humano, con toda su inteligencia, es producto de ese principio. La historia evolutiva de nuestra especie está marcada por crisis climáticas, por hambrunas, por la desaparición de otros homínidos.
Esos desafíos fueron los que nos obligaron a desarrollar herramientas, lenguaje, cooperación social y pensamiento abstracto. Cada una de esas capacidades surgió en momentos de peligro. La adversidad fue el laboratorio donde se forjó la mente humana. En otras palabras, sin extinción y sin catástrofe, no existiría la conciencia que hoy reflexiona sobre ellas. De hecho, hay estudios que sugieren que la diversidad humana actual es el resultado de un cuello de botella genético ocurrido hace unos 70.000 años, probablemente a causa de la erupción del volcán Toba, en Indonesia. Se cree que esa erupción redujo la población humana a unos pocos miles de individuos. Aquellos sobrevivientes se dispersaron por el mundo y repoblaron la Tierra. Su descendencia somos nosotros. En nuestros genes aún resuena la historia de esa casi extinción. La humanidad entera es el fruto de una supervivencia improbable. Este patrón, que se repite desde las bacterias hasta los mamíferos, demuestra que la vida es una alquimista del desastre. Toma los escombros del pasado y los convierte en semillas del futuro. Cada pérdida prepara el terreno para la creación. Y en ese proceso, la Tierra se renueva sin cesar. Las especies que vemos hoy son solo las últimas expresiones de una secuencia infinita de transformaciones. Nada está detenido, todo está en transición. A veces, la escala de estos procesos escapa a nuestra percepción. En la vida humana, 1000 años parecen una eternidad, pero en el tiempo de la Tierra son apenas un parpadeo. Las montañas que ahora vemos como inmóviles se elevan y se desgastan en ciclos de millones de años. Los océanos se abren y se cierran, los continentes se reúnen y se separan. En ese flujo gigantesco, las extinciones son respiraciones profundas del planeta. Cada una de ellas marca el fin de una melodía biológica y el comienzo de otra. Hay una belleza silenciosa en esta visión. Significa que la vida nunca se detiene, incluso cuando parece desaparecer. Los fósiles no son solo restos de muerte, sino monumentos a la persistencia. Representan los cuerpos de quienes vivieron y murieron para que otros pudieran existir. En ellos está escrita la continuidad de la vida, una continuidad que trasciende a cada especie y a cada época. El tiempo, la materia y la vida están unidos en una danza eterna donde la desaparición es solo una forma de transformación. Los científicos modernos, al estudiar las extinciones del pasado, también encuentran en ellas una lección sobre el presente. Nos muestran que la Tierra tiene una capacidad inmensa de regeneración, pero también que cada recuperación requiere tiempo. La vida siempre resurge, pero lo hace lentamente, con paciencia geológica. Si el ritmo de destrucción humana continúa, puede que la Tierra se recupere, pero sin nosotros. La vida no necesita al ser humano, el ser humano necesita a la vida. Esa es la diferencia que deberíamos recordar. En última instancia, la extinción revela la humildad de nuestra existencia. Somos una chispa dentro de un fuego antiguo que arde desde hace miles de millones de años. Creemos dominar el planeta, pero somos apenas un capítulo en su biografía. Algún día, como todas las especies, desapareceremos, y en nuestro lugar surgirán otras formas de vida, quizás más sabias, más adaptadas, más armoniosas con su entorno. Y cuando eso ocurra, la Tierra seguirá girando, los ríos seguirán fluyendo, y el ciclo de creación y extinción continuará su curso, indiferente y perfecto. La extinción, entonces, no debería inspirar desesperanza, sino asombro. Es la prueba de que la vida no se rinde, de que incluso en el colapso más profundo hay posibilidad de renacimiento. Cada fósil, cada capa de sedimento, cada semilla que germina en la ceniza, son testigos de la tenacidad de la existencia. La vida, en su esencia, no conoce el fin, solo la metamorfosis. Cuando contemplamos la historia de la vida como una totalidad, la extinción aparece como un lenguaje profundo que solo la naturaleza sabe pronunciar. Es el modo en que el planeta corrige los excesos, restablece equilibrios y permite que nuevas posibilidades surjan. En este sentido, la Tierra actúa como un organismo autorregulado. Las especies no son dueñas del mundo, son expresiones temporales de sus condiciones. Cuando esas condiciones cambian, la vida cambia con ellas. Y cuando no puede hacerlo, desaparece, dejando espacio a otras que sí pueden. Así,
La extinción no destruye el orden natural, sino que lo renueva. Uno de los ejemplos más notables de esta dinámica ocurrió hace unos 55 millones de años, durante el máximo térmico del Paleoceno-Eoceno. En ese tiempo, una gigantesca liberación de carbono provocó un aumento súbito de la temperatura global. Muchos animales marinos y terrestres desaparecieron, pero esa crisis también impulsó la diversificación de los mamíferos. En los trópicos, surgieron los primeros primates, que evolucionarían hacia linajes cada vez más complejos. Fue una extinción climática, sí, pero también una cuna para la inteligencia. En las convulsiones del planeta se gestó la semilla de la conciencia. El patrón se repite porque es inherente a la lógica de la vida. Cada extinción reorganiza el tablero biológico y da lugar a nuevos experimentos evolutivos. El mundo nunca ha sido un escenario estático. Es un campo de pruebas donde la vida ensaya todas las formas posibles. Algunas fracasan y desaparecen, otras triunfan y dejan descendencia. La diversidad que hoy admiramos es el resultado de incontables intentos, de millones de errores y aciertos biológicos. Sin la presión de las catástrofes, sin el filo de la extinción, la evolución se detendría en la comodidad de lo suficiente. Pero la vida no se conforma con sobrevivir, necesita transformarse. Esta idea encuentra eco en la teoría de la evolución puntuada, propuesta por Stephen Jay Gould y Neil Sheldrake. Según ellos, la historia de la vida no avanza de manera constante y gradual, sino a través de largos periodos de estabilidad interrumpidos por breves episodios de cambio radical. Esos episodios coinciden con las extinciones masivas, los momentos en que el planeta rompe su equilibrio. En esos breves lapsos, la velocidad evolutiva se multiplica. Lo que antes era lento y predecible se vuelve vertiginoso y caótico. En la escala de millones de años, esos instantes son los verdaderos motores del progreso biológico. La idea de que la extinción impulsa la creatividad evolutiva nos invita a ver la naturaleza desde otra perspectiva. No como un jardín delicado que debe permanecer inmutable, sino como un sistema vivo que aprende a través del cambio. Cada crisis es una oportunidad para reinventar la vida. En ese sentido, la historia del planeta se parece a la de un artista que destruye su obra para crear una nueva. Los trazos anteriores sirven de base, pero la composición final siempre es distinta. La vida es ese arte que se rehace constantemente a partir de sus propias ruinas. La evidencia de este arte evolutivo está en todas partes. Las aves, por ejemplo, son descendientes directos de los dinosaurios. Lo que alguna vez fueron reptiles gigantes se transformó, con el paso de millones de años, en criaturas ligeras que surcan el cielo. La extinción del Cretácico no eliminó a los dinosaurios por completo, sino que los reinventó. Sus alas son la continuación de una historia interrumpida. Y cuando un ave canta, es como si el eco de un mundo perdido resonara en el aire. El mismo principio puede verse en los ecosistemas que emergen tras los incendios. Cuando un bosque arde, parece morir, pero el fuego libera los nutrientes atrapados en la materia orgánica y activa las semillas que esperan bajo el suelo. En pocos años, brotan nuevas plantas, insectos y aves. El fuego, símbolo de destrucción, es también herramienta de renovación. Este ciclo de muerte y vida se repite desde hace millones de años, y en él se esconde la sabiduría profunda de la naturaleza. Nada perece en vano. Si extendemos esta reflexión al universo, la conclusión es aún más asombrosa. Las estrellas, al morir, dispersan los elementos que formarán nuevos sistemas solares. Sin la muerte de las estrellas antiguas, no existirían los átomos que componen los planetas, ni los cuerpos vivos, ni el pensamiento que ahora se pregunta por su origen. La extinción estelar es la madre de toda existencia material. El hierro de nuestra sangre, el calcio de nuestros huesos, el oro que brilla en las minas y en las coronas proviene de esas explosiones cósmicas. Cada ser humano es, literalmente, el resultado de innumerables muertes cósmicas. De este modo, el concepto de extinción trasciende la biología. Se convierte en una ley universal que une la materia y la vida, lo microscópico y lo astronómico. En la escala más amplia, el universo mismo se expande y se enfría, transformando energía en complejidad. Las galaxias nacen, se desarrollan y se disuelven,
tal como lo hacen las especies en la Tierra. La existencia no se conserva repitiéndose, sino reinventándose. La muerte, entendida así, no es el contrario de la vida, sino su mecanismo de renovación. En la Tierra, esa renovación constante ha dado lugar a una diversidad que desafía la imaginación. Desde los arrecifes de coral hasta las selvas tropicales, desde los desiertos helados hasta las profundidades del océano, la vida ha colonizado todos los rincones posibles. Cada forma de existencia es el resultado de una cadena interminable de extinciones y adaptaciones. Y sin embargo, detrás de toda esa variedad, se esconde un mismo principio, la voluntad de persistir. Esa voluntad no es consciente, pero sí poderosa. Se manifiesta en la capacidad de una semilla para brotar en la grieta de una roca, en la resistencia de un microorganismo que sobrevive al vacío del espacio, en el vuelo de un pájaro que migra miles de kilómetros guiado por las estrellas. La extinción no apaga esa fuerza, la concentra. Cada catástrofe, cada desaparición, afina el instinto de la vida, lo vuelve más ingenioso, más adaptable, más intrépido. La vida aprende, aunque no piense, y su lección más antigua es que del fin surge la continuidad. Cuando comprendemos esto, cambia nuestra visión del mundo. Ya no vemos la muerte como una tragedia aislada, sino como un acto de equilibrio. El universo se mantiene vivo precisamente porque todo lo que lo compone está en movimiento, en proceso de cambio. Lo eterno no es lo que permanece, sino lo que se transforma sin cesar. La extinción, en su aparente crueldad, garantiza esa transformación. Es la condición para que la vida no se congele en la quietud. Si algo revela la historia de la extinción es que la vida no teme al cambio, lo abraza. Las especies no son entidades inmortales, sino expresiones pasajeras de la creatividad del planeta. Surgen, prosperan y desaparecen, pero su desaparición no equivale a la pérdida de la vida misma. Es simplemente una transferencia, una metamorfosis. Cada organismo lleva en sí la herencia de millones de vidas anteriores. Al morir, devuelve sus componentes al ciclo universal. En ese retorno, la materia se mezcla con la memoria, y lo que antes fue una forma se convierte en el alimento de otra. Este flujo constante de transformación es lo que mantiene la Tierra activa y fértil. La extinción, lejos de ser un acto de destrucción final, es el modo en que el planeta recicla su energía biológica. Los nutrientes de los cuerpos muertos enriquecen el suelo, los océanos absorben los minerales liberados por las erupciones, las corrientes atmosféricas distribuyen los elementos necesarios para nuevas formas de vida. En este sentido, cada muerte, ya sea de un individuo o de una especie, es una inversión en el futuro del planeta. La vida se alimenta de su propio pasado. Cuando pensamos en la evolución como una escalera, imaginamos progreso. Pero cuando la vemos como un árbol, comprendemos que no hay arriba ni abajo, solo ramificaciones. Algunas ramas se marchitan y caen, otras crecen en direcciones inesperadas. La extinción es la poda natural de ese árbol, la forma en que la vida canaliza su energía hacia nuevas posibilidades. Cada rama caída se descompone en el suelo y nutre las raíces de las que siguen vivas. Así, incluso la muerte contribuye a la continuidad. En el registro fósil hay momentos en que la Tierra parece haberse vaciado por completo de vida. Pero esos periodos de silencio, esos intervalos oscuros entre eras, son los que preparan el terreno para los estallidos de biodiversidad posteriores. Cuando el mundo vuelve a llenarse de vida, lo hace con una fuerza desbordante. Las especies que emergen de esos vacíos lo hacen adaptadas a condiciones nuevas, muchas veces más hostiles, pero también más ricas en oportunidades. Cada renacimiento lleva consigo la sabiduría del sufrimiento anterior. Desde una perspectiva espiritual, podríamos decir que la extinción enseña la lección de la humildad. Nos recuerda que la existencia no pertenece a nadie, que la Tierra no es propiedad de sus habitantes, sino su hogar temporal. Somos huéspedes en un mundo que ha existido mucho antes de nosotros y que continuará mucho después. Nuestra responsabilidad, entonces, no es resistir el cambio, sino participar de él de manera consciente. Comprender la extinción como parte de la vida nos invita a vivir con respeto por todo lo que nos rodea. Incluso en nuestra cultura,
la idea de renacer a través de la pérdida está profundamente arraigada. En los mitos antiguos, los dioses morían y resucitaban para simbolizar el ciclo de la naturaleza. En muchas religiones, el sacrificio es el acto que permite la creación de algo nuevo. En la ciencia, ese principio se traduce en la extinción como motor evolutivo. Es como si la sabiduría humana, desde tiempos remotos, hubiera intuido que el fin nunca es absoluto, que la vida, de una forma u otra, siempre regresa. Este entendimiento también transforma la manera en que nos vemos a nosotros mismos. El ser humano tiende a creer que su existencia es un privilegio fuera de las leyes naturales, pero somos parte del mismo proceso que rige a todas las especies. Hemos heredado un planeta moldeado por catástrofes y renacimientos, y lo habitamos durante un instante diminuto. Cada respiración, cada pensamiento, cada logro cultural forma parte de un ciclo que empezó mucho antes de nosotros y que continuará más allá de nuestro tiempo. La eternidad de la vida está en su movimiento, no en su permanencia. A nivel ecológico, la extinción también nos enseña sobre los límites del crecimiento. Ningún sistema puede expandirse indefinidamente sin desequilibrarse. Cuando una especie domina demasiado un ecosistema, su propio éxito se convierte en su ruina. Consume los recursos, altera las condiciones y termina provocando su declive. Es una lección que se repite en la historia del planeta y que ahora nos interpela directamente. La humanidad, al expandirse sin medida, amenaza con desencadenar un colapso global que podría incluir su propia desaparición. Pero incluso eso, visto desde la perspectiva del tiempo profundo, sería parte del proceso natural de ajuste. La pregunta que surge, entonces, no es si la extinción ocurrirá, porque ocurrirá, sino qué forma tomará. Podemos convertirnos en víctimas de nuestra propia falta de equilibrio o en los custodios de un nuevo ciclo vital. Si elegimos comprender y respetar los mecanismos del planeta, podríamos contribuir a una transición menos violenta. Si ignoramos las señales, seremos una más de las muchas especies que desaparecieron tras alterar su entorno más allá del punto de retorno. La diferencia radica en la conciencia. Por primera vez, una especie sabe que puede extinguirse. Esa conciencia es también una oportunidad. Nos permite reconocer que somos parte de una cadena más grande, una red que une todos los seres vivos. Cuando una especie desaparece, el mundo cambia, y con él, nosotros. Proteger la diversidad no es un acto de compasión, sino de supervivencia colectiva. Cada organismo cumple un papel en el equilibrio de la Tierra. Si rompemos demasiados eslabones, la red se desmorona, y el sistema que nos sostiene deja de funcionar. Pero incluso si llegara el día en que la humanidad desapareciera, la vida continuaría. Puede que nuestros monumentos se erosionen y nuestras ciudades se disuelvan bajo el polvo, pero las semillas germinarán entre las ruinas. Los ríos seguirán tallando valles, los volcanes seguirán creando nuevas islas, y los descendientes de los organismos que hoy apenas notamos encontrarán su propio lugar en el mundo. La extinción humana, como todas las anteriores, sería solo otro capítulo en la historia de la Tierra. Y de las cenizas de nuestra especie podría surgir otra forma de inteligencia, otra manera de comprender el universo. Aceptar esta posibilidad no significa resignarse, sino entender que formamos parte de una trama mayor. Somos una manifestación temporal de la fuerza vital que ha recorrido el cosmos desde su origen. Y esa fuerza, aunque cambie de rostro, nunca muere. Está en el calor del sol, en el murmullo del mar, en el latido invisible de la materia. La vida, en su sentido más amplio, no conoce el final. Conoce la transformación. La extinción, lejos de ser una sentencia, es la respiración profunda del universo. Es el suspiro que separa un acto del siguiente en el gran teatro de la existencia. Cuando una especie desaparece, su materia, su energía y hasta su historia se disuelven en el flujo de la vida, fertilizando el porvenir. Nada se pierde, porque todo se transforma. Este principio, inscrito tanto en la biología como en la física, es la prueba de que la vida no es un estado, sino un proceso incesante. En los cuerpos que habitaron la Tierra antes que nosotros está la memoria de los océanos primordiales, de las selvas que ya no existen, de las criaturas que solo conocemos por sus fósiles.
Cada molécula que respiramos fue parte de otras vidas. El oxígeno que llena nuestros pulmones fue liberado por antiguas algas. El agua que bebemos cayó alguna vez sobre bosques desaparecidos. En este sentido, somos herederos y testigos de todas las extinciones anteriores, portadores de una continuidad que nunca se interrumpe. La vida no se mide en individuos ni en especies, sino en su capacidad de permanecer cambiando. Cuando los científicos estudian los eventos del pasado, comprenden que la extinción no actúa con crueldad, sino con precisión. Cada colapso elimina lo que el entorno ya no puede sostener, pero al hacerlo, restaura el equilibrio. Es un proceso sin moral, sin intención, y precisamente por eso es puro. En su aparente indiferencia está la sabiduría del cosmos. La vida, al aceptar esa ley, aprende a ser flexible. Quien se aferra a la permanencia perece, quien se adapta, perdura. El ser humano, con toda su inteligencia, ha intentado resistir esa verdad. Construimos muros contra el tiempo, queremos perpetuar nuestra especie, nuestra cultura, nuestras ideas. Pero la extinción nos recuerda que la eternidad no consiste en no cambiar, sino en transformarse constantemente. Si alguna vez logramos sobrevivir como civilización, no será porque detuvimos el curso de la naturaleza, sino porque aprendimos a integrarnos a él. La sabiduría del futuro no estará en dominar la Tierra, sino en convivir con sus ritmos. Tal vez la lección más profunda que deja la extinción es que la vida no es un privilegio, sino una responsabilidad. Somos parte de un tejido inmenso que se extiende desde los primeros microbios hasta las estrellas más lejanas. Cuidar la vida, en todas sus formas, no es un acto de caridad, sino de coherencia. Proteger la diversidad biológica es proteger la continuidad de la existencia misma. Cada especie que salvamos es un hilo que mantenemos en la red que nos sostiene. El día que comprendamos plenamente este principio, habremos trascendido la visión del mundo como un escenario fragmentado. La extinción dejará de ser un concepto trágico y se convertirá en una verdad serena, el recordatorio de que todo está conectado. En la muerte del bosque está el nacimiento del suelo. En la desaparición de una especie está el despertar de otra. En el ocaso de una era está el amanecer de la siguiente. Y así, en la danza eterna de destrucción y creación, la vida se renueva una y otra vez. La biología, la geología y la astronomía coinciden en esa misma melodía. Las montañas que se erosionan alimentan los ríos nutren los mares forman las nubes, y las nubes regresan como lluvia sobre la tierra. Lo mismo sucede con las especies. Sus finales nutren los comienzos de otras. Si pudiéramos escuchar el planeta sin miedo, entenderíamos que cada extinción es una nota más en la sinfonía cósmica del cambio. Y en esa música, nosotros también somos un acorde fugaz. Algún día, la humanidad será un fósil, una huella en la piedra. Pero tal vez, de nuestra desaparición, surjan nuevas formas de vida que hereden lo que dejamos. Los suelos cultivados, los gases modificados, los restos de nuestras ciudades convertidos en minerales. La tierra nos absorberá, como ha hecho con todo lo anterior, y continuará su camino. No será el fin, sino una continuación bajo otra forma. El universo no conoce la palabra final, solo transformación. Por eso, la extinción hace posible la vida. Porque en cada fin se esconde el germen de un principio. Porque en cada cataclismo hay una semilla que espera su momento para florecer. Porque la materia nunca muere, solo cambia de rostro. La vida es la energía que danza entre la creación y la pérdida, entre el polvo y la conciencia. Y mientras esa danza exista, mientras una célula respire o una estrella arda, la historia seguirá escribiéndose. Así que cuando contemplemos un fósil, una estrella en el ocaso o una especie al borde de la desaparición, recordemos que no estamos presenciando el final, sino la metamorfosis de lo eterno. La extinción no destruye la vida, la moldea. La muerte no borra la existencia, la renueva. Todo lo que ha sido sigue vivo en lo que somos. Y todo lo que seremos, algún día, nacerá del silencio de lo que fuimos. Porque en el vasto ciclo del cosmos, la extinción no es una derrota. Es el pulso del universo respirando. Es la promesa de que, mientras algo muera, algo nuevo siempre nacerá.